Buenos días, estimados alumnos. Ahora sí, empezamos esta lección número 3 de verdad y certeza. Eh, cuarta sección del FIL 217. Vamos a continuar hoy día tratando los temas que estábamos considerando la semana pasada, que tiene que ver con una breve introducción a algunos problemas epistemológicos que aparecen especialmente en la época moderna. Si ustedes recuerdan, lo que estábamos considerando la última lección tiene que ver con el desafío escéptico que fue planteado especialmente, no únicamente, por Descartes. En fin, el texto más conocido son las Meditaciones Metafísicas, pero no es el único. Descartes, más o menos en la misma época, publicó el Discurso del Método, que estaba además acompañado por un tratado de óptica y por esas cosas de geometría analítica. Y también tiene otras obras como El Principio de Filosofía y qué sé yo. Pero, en fin, no es la única obra de Descartes. Pero si uno va a fijarse en algún tipo de escrito que sea especialmente indicativo de este punto de vista y que además haya tenido una influencia cultural especialmente notoria en el desarrollo del pensamiento posterior, probablemente ese texto de Descartes es el que uno debería seleccionar, y por eso lo seleccioné, entre otras cosas, para que ustedes lo lean. Voy a compartirles pantalla. Bien, entonces eso es lo que estábamos tratando la lección anterior. Entonces, el problema escéptico, entendido de esta manera, o sea, el problema sobre cómo es que justificamos nosotros la existencia de un mundo exterior. Noten ustedes como esta calificación de exterior que se opone a algo que es interior es una distinción que adquiere sentido especialmente debido a este problema epistemológico. El ámbito de aquello que resulta, entre comillas, interior, es el dominio de aquello respecto de lo cual nosotros tenemos completa certeza. Y ese dominio está constituido por la propia existencia del pensador o el que tiene estados mentales o de la mente, que es consciente de sí misma, y sus estados mentales, que son estados de los cuales esa mente tiene completa certeza, ¿no? Entonces, ese punto de vista, o mejor dicho, ese delineamiento de la realidad, en donde tenemos un ámbito para el cual tenemos certeza, que es el reino de lo interior, el reino de la mente y de sus estados, ¿no? Precisamente viene especificado porque eso es algo que está libre de la duda escéptica, ¿sí? Al contrario, aquello que queda fuera de ese reino de lo interior, que es el reino de la mente y sus estados, es algo que demanda una justificación especial. Es algo que tenemos que reconstruir epistemológicamente, que tenemos que, por decirlo de alguna manera, conquistar en base a algún tipo de inferencia a partir de aquello que sí resulta evidente para nosotros, que son nuestros propios estados mentales. Entonces, el problema escéptico, este problema de que podría engañarnos un genio maligno, de que, en fin, podríamos hacer el cerebro en una cubeta, que podríamos estar soñando, o cualquiera de estas hipótesis, lo que determina en el pensamiento occidental es que hacemos entonces esta diferenciación bastante radical entre la mente, sus estados, cualquier tipo de acontecimiento o situación en que se encuentre uno que a uno le resulte inmediatamente patente en primera persona. Cuando digo primera persona significa que yo soy consciente de que, no sé, me parece ver un reloj sobre la mesa. O yo soy consciente de que me parece ser de día. No sé si es de día, no sé si hay un reloj sobre la mesa. Pero sí tengo completa certeza de que tengo una apariencia observacional como si fuese de día, o tengo una apariencia observacional como si hubiese un reloj sobre la mesa.
sobre esa apariencia observacional, que es un estado mental, es aquello sobre lo cual versa mi certeza o evidencia completa. Y la realidad a la que esa apariencia observacional va a corresponder o va respecto a la cual sea una representación, es algo que yo tengo que inferir de alguna manera. Entonces, Descartes, cuando hace este planteamiento, en donde partimos con la duda metódica, en donde después salimos de la duda metódica porque cada uno de nosotros tiene completa evidencia de su propia existencia y de sus estados mentales, coloca una suerte de, ¿cómo llamarlo?, molde general, ¿no? Un frame, un esquema general que después generaciones de filósofos con posterioridad van a seguir. Bueno, no es que todos hayan seguido esto, porque no es así. En la misma época, en el siglo XVII, XVIII, se cultivaban otras maneras de hacer filosofía. Si ustedes van a considerar, por ejemplo, cómo plantea las cosas Spinoza, por ejemplo, o cómo las plantea Leibniz en el fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, o cómo la formula toda la escolástica tardía, gente como Juan de Santo Tomás, por ejemplo, un tremendo filósofo español del siglo XVIII, perdón, siglo XVII, pero no todos los filósofos están inscritos en esto, no fue automático esto que Descartes, pero sí un número importante y que tuvieron un impacto muy grande para el pensamiento posterior. Entonces, esto de pensar la realidad entre un dominio o un reino de lo que a mí me resulta evidente, porque es algo que está inmune a un genio maligno o a un cerebro en una cubeta, por decirlo así, el tipo de cosas de las cuales nosotros estaríamos ciertos, aunque fuésemos un cerebro en una cubeta, eso es el dominio de la mente y sus ideas. Y lo otro, en cambio, es el mundo exterior, algo que nosotros tenemos que reconstruir porque tenemos que derivar o justificar o demostrar a partir de esa evidencia que está constituida por la mente y sus ideas. Claro, ¿qué diferencia hay entre un autor como Descartes, por ejemplo, o Locke, y un autor como Hume o Berkeley? Bueno, Descartes piensa que uno puede justificar ese mundo exterior. O sea, que hay una manera en donde podemos efectuar esa reconstrucción. Un filósofo como Hume piensa que no. ¿Verdad? Ahora, el mismo planteamiento, tenemos un mismo problema inicial. El problema inicial que tiene que enfrentar cualquier forma de filosofía que sea suficientemente crítica, no ingenua, es cómo es que podemos entonces reconstruir un mundo exterior contestando el desafío escéptico. ¿Cómo es que nosotros podemos entregarle razones que van a persuadir al escéptico de que hay algo así como un mundo común exterior que sea objeto de las ciencias naturales? Alguien tenía una pregunta. Voy a tener que dejar de... Tomás Trincado me pregunta si esto está explicado en los textos. En parte, o sea, lo que estoy contándoles ahora tiene que ver con lo que ustedes van a leer en el texto de Descartes, pero por supuesto en el texto de Descartes no viene explicaciones sobre el impacto de Descartes con posterioridad a Descartes, naturalmente, porque Descartes no sabía que iba a pasar eso. Entonces, en el tema de los textos, yo no estoy contando lo que dicen los textos, sino que los textos tienen un valor complementario. Tienen que leérselo, naturalmente, si son obligatorios, pero lo que yo estoy haciendo en estas explicaciones, en fin, no es algo que ustedes van a encontrar literalmente en los textos que tienen que leerse. Volvamos al problema escéptico. Bien, entonces, ustedes van a encontrar que en la filosofía, en gran parte de la tradición filosófica que viene después de Descartes, se asume que este es el problema central de la filosofía. ¿De acuerdo?
el problema epistemológico acerca de cómo es que nosotros podemos conocer una realidad exterior a la mente, ¿no? También de esta época viene esta idea de que tenemos que pensarnos a nosotros mismos como mentes. Si ustedes van a considerar lo que sucedía en la tradición filosófica anterior, nosotros nos entendemos a nosotros mismos como seres humanos, como un tipo de animal racional, o sea, un tipo de organismo biológico que tiene ciertas capacidades que, si no son impedidas, van a desplegarse en ejercicio de pensamiento conceptual, en el despliegue de capacidades cognitivas superiores, en el ejercicio de decisiones libres, eh, que podrían no hacerlo, pero eso es lo que somos esencialmente. Animales dotados de razón, o animales cuya naturaleza está tendida a desplegarse en manifestación de la racionalidad. Bueno, ustedes ven que en este cambio de perspectiva comenzamos a pensarnos los seres humanos fundamentalmente como algo que piensa, algo que tiene estados mentales. Esto es esencialmente como una mente. Y eso también es una cosa que se produce en esta misma época. De hecho, por colocar un ejemplo, ¿eh? Pero probablemente, a lo mejor no es así, pero probablemente, cuando ustedes piensan algo así como el alma, ustedes imaginan una especie como de fantasmita, ¿o no? Bueno, no sé si sea así o no, en fin, pero a mí me pasaba eso, digamos, que cuando me hablaban de alma, yo me imaginaba así como los dibujos animados, en mis tiempos, ustedes sabrán, son tiempos muy antiguos, pero uno veía a Tom y Jerry. Entonces cuando se moría Tom o Jerry, entonces se aparecía una especie como de fantasma así con alita, medio transparente, y comenzaba a volar. Y eso era el alma, ¿recuerdo? Una especie de fantasma eh, que estaba metido dentro del cuerpo. Voy a tener que volver porque se me va... Tommy Jeff, efectivamente, sí, es el tipo de cartoons que yo veía cuando niño. Que yo sé que para ustedes son cosas antiquísimas, digamos, del milenio pasado, y que, en fin, pero en aquellos tiempos la gente veía Tommy Jeff, ¿no? Y otros cartoons también como El Lagarto Juancho, La Tortuga D'Artagnan, y otros más que, en fin, que ustedes seguramente no conocerán. Pero bueno, pero la imagen que uno tiene del alma es eso, una especie de fantasma que está metida en la máquina del cuerpo. Y sí, veo que varios de ustedes sí lo conocen, efectivamente. Sí, yo creo que son buenísimos la- son buenísimos los de Tommy Jerry. Ahora, esa imagen es una imagen cartesiana. O sea, si ustedes ven qué es lo que se entiende por alma o anima en latín, psique en griego, en Aristóteles, en Platón y en toda tradición posterior, el alma es el principio que determina que un ente vivo esté vivo. Cualquier ente vivo. Ahora, eso no significa decir que un ente vivo automáticamente es inmortal, ¿de acuerdo? Sino que, porque eso es lo que uno se imagina, que cualquier cosa que tiene alma tiene que ser inmortal porque está constituido por este fantasma que habita una máquina, ¿de acuerdo? Que es el cuerpo que lo ocupa, es como que, no sé, como que uno se sube un auto, ¿de acuerdo? Está el alma y que es como el conductor del auto y que pasa los cambios y que lo maneja. Y uno se imagina así, como que, bueno, que entonces si uno de alguna manera es una especie de gran máquina biológica y aquí tiene un fantasma y el fantasma está de alguna manera metido por aquí manejando esta cuestión. No, viejo, esa es una imagen, esa es la imagen cartesiana que viene de esta época. Esa es la idea en que identificamos nosotros el alma con la mente. Si ustedes, como digo, van a Platón, Aristóteles y en toda la tradición posterior, incluyendo también todo el pensamiento cristiano, además, que no es cartesiano. Eh, el alma es principio, lo que determina que un organismo vivo esté vivo. Si uno va a usar eh,
esta imagen de información aplicada a la vida, que, bueno, lo que determina que una célula, por ejemplo, esté constituida de la forma en que lo está y se comporta de la forma en que está, tiene que ver con que hay un conjunto de información que se codifica en una macromolécula de ADN o qué sé yo, pero que podría estar codificada de otra manera, que determina que la célula esté constituida de la forma en que está. Bueno, la idea sería aquí que, aunque por supuesto Aristóteles nunca supo esto, pero que el alma, para Aristóteles, es ese principio de información. ¿Bien? Y por eso, trivialmente, porque no es una cuestión que admitiese discusión, una planta tiene alma, ¿de acuerdo? Un gato tiene alma. No porque tenga una especie de fantasma así con alitas sino porque es simplemente un ente vivo, ¿de acuerdo? Ahora, estamos tan acostumbrados a esto que pensamos, y las asociaciones que, como insisto, no sé si esto es lo que todos ustedes piensan al respecto, pero por lo menos a mí me pasaba, y era la experiencia que tenía, todo el mundo se imaginaba eso con un alma. Bueno, si ustedes van a leer Aristóteles, por ejemplo, no van a entender ni una cuestión, digamos, ¿no? Para nada, porque no tiene que ver con eso, ¿no? Ok, entonces tenemos este punto de vista que fue inaugurado por Descartes, pero Descartes lo colocamos como un representante especialmente importante de esta perspectiva. Y una manera de contestar a este problema, entonces una manera es tratar de reconstruir el mundo exterior, ¿no es cierto? Una forma de enfrentar este problema que no sea simplemente, no sé, declararse, en fin, que no hay cómo contestar al desafío y por tanto no sabemos que hay un mundo exterior. O buscar una manera de justificar de que hay un mundo exterior, probándolo o demostrándolo a partir de la base de las ideas de nuestra mente. Una forma alternativa de enfrentar ese problema es postular una visión que ha sido conocida como antirrealista. Hay algunos autores que hablan más bien de idealismo, pero tiene ciertas connotaciones. Lo van a encontrar en literatura algunas veces como idealismo, ¿no? Yo voy a hablar aquí en este curso de antirrealismo. Más adelante ustedes van a entender por qué razón prefiero esta terminología. Pero ¿cuál es la alternativa antirrealista de enfrentar el problema escéptico? Es decir, mira, señor escéptico, no debes preocuparte porque no seamos capaces de justificar la existencia de un mundo exterior a la mente, independiente de nuestros estados mentales y de la evidencia que nosotros tenemos de manera fehaciente, que es la evidencia de nuestros propios estados mentales. Porque lo que nosotros denominamos la realidad, o sea, el mundo exterior, los objetos físicos, las galaxias, está constituido por nuestros estados mentales. Y no es nada por fuera y por encima de lo que constituyen esos estados mentales. ¿De acuerdo? Entonces, por decirlo de una manera, no se trata de que haya un mundo exterior que nosotros no podemos conocer fehacientemente. Por supuesto, si hay un mundo exterior, o no sabemos si hay un mundo exterior, nosotros podemos quedarnos cortos en llegar a acceder a ese mundo exterior cognitivamente, porque nuestras capacidades pueden ser insuficientes para conocerlo, ¿cierto? Entonces, la maniobra del antirrealista es decir, mira, en realidad no hay nada que exceda aquello lo cual pueden alcanzar mis capacidades de recabar información, de adquirir conocimiento, porque ese mundo no es independiente de nuestros estados mentales y estados en virtud de los cuales adquirimos información. Vamos a llamarlos estados epistémicos, porque son estados por los cuales adquirimos conocimiento, se nos da evidencia. O sea, el antirrealista lo que sostiene es que no hay una realidad independiente. Y por tanto no hay problema escéptico. Porque no hay nada, pues así, no hay nada allá afuera de la mente que nosotros, respecto a lo cual
nuestras capacidades de conocimiento pueden fallar, pueden ser insuficientes, puedan quedarse cortas. Lo que hay es nada más que lo que está constituido por nuestros estados mentales. Vamos a hablar más sobre esto. Yo aquí le estoy dando un panorama general sobre estas cuestiones, pero hay un proyecto filosófico, entonces, que es una respuesta al problema escéptico, y en donde ustedes encuentran, por ejemplo, la llamada filosofía crítica, inaugurada por Kant, esos fines del siglo XVIII, 1781, 1787. O sea, más o menos como en la Revolución por ahí, ¿no? Y, eh, y, y que fue continuada después por la tradición de los filósofos del llamado idealismo alemán, que en general partían también de la base. Era el programa de reconstruir nuestra imagen del mundo como algo que está siendo constituido por la mente o el espíritu. Entonces, es el espíritu absoluto el que constituye el mundo. Yo todavía tengo colegas que, que además asumen ese punto de vista, digamos. O sea, es el punto de vista propio de que ellos asumen simplemente como un punto de partida, digamos, que la tarea de la filosofía es esa reconstrucción de cómo es que se constituye el mundo a partir de estados que son para nosotros evidentes internamente, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a estar viendo nosotros durante este semestre son en buena medida consecuencias de este desarrollo filosófico. O sea, vamos a ver, por ejemplo, que en las concepciones acerca de la verdad, que va a ser el primer gran tema que vamos a estar nosotros estudiando, en las teorías sobre la verdad, ustedes van a encontrar que hay una familia de teoría que asume este punto de vista, así que la realidad está constituida por nuestro estado epistémico y que por tanto la verdad también tiene que estar constituida por esos estados epistémicos, que se opone a una concepción realista en donde el que una proposición sea verdadera no está constituida por nuestro estado epistémico. O sea, una cosa es que una proposición sea verdadera y otra cosa es que uno va a... En fin, ¿cómo es que vamos a saber o llegar a enterarnos de que una proposición es verdadera? Y podríamos estar equivocados, digamos, podríamos no llegar a saber si la proposición es verdadera o falsa porque simplemente no nos da, digamos, nuestras capacidades epistémicas. ¿Bien? Y déjenme también aclararles que bueno, y lo mismo va a pasar con filosofía de la ciencia. O sea, ustedes van a ver que hay una serie de posiciones en filosofía de la ciencia que son herederas de estos cuestionamientos, en donde un autor como Kuhn, por ejemplo, lo que él está postulando es una forma de antirrealismo. Ahora, sobre la ciencia, no es, en fin, una teoría acerca del espíritu absoluto de estilo de Hegel, ¿no? Pero es una teoría antirrealista, en donde los paradigmas que nosotros estimamos constituyen la realidad, bien, o algo así, como vamos a ver en su momento. Déjeme aclararle, antes de que entremos directamente en temas acerca de la verdad, que, claro, que ese desafío escéptico, del cual las posiciones antifascistas son una reacción, como les digo, ¿no? Es una manera de precavernos y de neutralizar el problema sobre cómo es que podemos justificar que hay un mundo exterior cuando no sabemos si nos engaña un genio maligno o algo así. Pero si ustedes van a la posición que hoy día resulta dominante, más bien, entre los filósofos, es que el desafío escéptico se trata de una manera muy distinta a cómo se trataba en esta época. O sea, cuando uno está realmente preocupado por el problema escéptico, algo así como que, en fin, que no puedo dormir así porque a lo mejor me engañó un genio maligno, entonces uno se ve inclinado a aceptar salidas antirrealistas. Pero si para uno el problema escéptico no es un problema muy grave, ¿verdad? Sí, es una especie de argumento filosófico raro, digamos, ¿no? Es como así como el argumento de un señor llamado Zenón que decía que el movimiento no existe. Y tiene un argumento súper ingenioso, digamos, para mostrar que el movimiento no existe. Pero claro, obviamente el movimiento existe.
O sea, esos argumentos son ingeniosos porque hay que tratar de ver qué es lo que pasa con esos argumentos que llevan a esa conclusión ridícula, digamos, y absurda de que no hay movimiento. Cuando obviamente hay movimiento. Bueno, algo así entonces es la actitud que ustedes encuentran en general hoy día entre los filósofos. El problema escéptico es un problema filosóficamente estimulante, intelectualmente interesante, pero que a nadie le preocupa, digamos, ¿no? Nadie pierde el sueño diciendo, tal vez me está cayendo un genio maligno, tal vez esto ha sido provocado por el genio maligno, los genios malignos. No, eso no pasa. ¿Bien? Eh, ¿Por qué? Te dirán, ¿por qué razón pasa eso? Bueno, volvamos, bueno, no tengo aquí el argumento escéptico, pero eh, el punto de partida de Descartes, y por eso decir, lo que hace que nosotros estemos inclinados a sostener que no tengo conocimiento de cosas de sentido común, como, en fin, que es de día, ¿no? O que hoy es Marte, o que, en fin, que hay un reloj sobre la mesa, o cosas así, es que Descartes de entrada está exigiendo que solamente nosotros vamos a admitir como conocimiento algo para lo cual no tendremos ninguna razón de duda. Esto es algo para lo cual tengamos evidencia de tal calidad que no exista ni la más mínima, ni la más infinitesimal posibilidad de error. Bien. O sea, una vez que uno asume ese estándar, donde va a decir, mira, yo solamente voy a aceptar aquello por lo cual mi certeza sea completa y absoluta, en donde la posibilidad de error sea cero. Bueno, una vez que uno asume ese punto de vista, bueno, no lo encontramos. Pero porque tenemos que buscar ese estándar, ¿no? O sea, de hecho, nosotros no funcionamos con ese estándar. Nunca funcionamos con ese estándar. La mejor ciencia que realizamos no funciona como ese estándar. Ni las matemáticas funcionan con ese estándar. ¿De acuerdo? O sea, ustedes se pueden encontrar con disciplinas científicas en donde conscientemente el estándar que se está buscando, o sea, el minimizar las posibilidades de error, son muy conscientes, muy reflexivas y se tiende a hacerlas las mínimas muy, muy, muy pequeñas. Pero no es cero, digamos, ¿no? Alguien está levantando la mano, voy a tener que... Bien, Nicolás Skritek pregunta si para Descartes había algo más, además de los estados mentales de lo que se tenga certeza. Sí, Nicolás, claramente. Pero claro, los filósofos posteriores a Descartes dijeron, no, mira, vale, ahí te equivocaste, Descartes, no estás bien justificado en tal cosa que estás sosteniendo. Pero Descartes no era un escéptico. Descartes asumía el punto de vista escéptico como un momento metodológico para la reconstrucción del conocimiento. Lo que pasa es que otros filósofos después asumen el mismo punto de partida y no salen más del punto de partida. ¿De acuerdo? Es como que, en fin, como que Descartes parte considerando la idea del genio maligno y la cuestión, pero después dejamos fuera el genio maligno. Superamos al genio maligno. Pero los filósofos, no todos, pero algunos filósofos que vienen después, que se llama Hume, es como que nunca salió del genio maligno. Este es el problema. Entonces después un señor dice Kant, dice, no, esto no puede ser. Por tanto, vamos a neutralizar al genio maligno y la forma de hacerlo es hacernos antidualistas. Ahora, ¿por qué no el argumento de... o la línea argumentativa de Descartes? Porque, en fin, no es un argumento, es una serie, es una secuencia, una línea de argumentación. Es que una vez que tú justificas, creo que les comenté esto la clase pasada, pero una vez que tú justificas que cada uno de nosotros existe, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes en primera persona puede darse cuenta que uno existe, ¿de acuerdo? Yo me doy cuenta que yo existo y cada uno de ustedes puede hacer lo mismo internamente. Y uno también puede constatar que tiene sus propios estados mentales. El paso siguiente que da Descartes es que sostiene que que tenemos evidencia que Dios existe. O sea, la idea es, justificamos que existe Dios, una entidad omnipotente, omnisciente e infinitamente buena.
que no es un genio maligno, naturalmente. No es un ser que se va a estar, va a estar contento engañándonos. Y Dios es la garantía de la adecuación de nuestras capacidades epistémicas ordinarias. Antes de que le dé para a Tomás, que también tiene una pregunta, déjeme hacer el tema. Entonces, el paso es así, ¿no? Primero tenemos duda metódica, existe la mente y sus ideas, después existe Dios, y después Dios es garantía de que mis capacidades perceptivas ordinarias son capacidades en las cuales yo puedo confiar en la generalidad de los casos, por lo menos. ¿Y cómo se justifica que Dios existe? Descartes ofrece 3 argumentos, 2 de los cuales son relativamente conocidos, y el tercero es una versión de un argumento que se llama en la literatura ontológico, que parte del mero concepto de Dios para postular que Dios tiene que existir necesariamente. Por eso está inscrito en la mera idea de Dios que Dios tiene que existir. ¿Cómo? También creo que se lo comenté, pero es un argumento célebre. Entonces, Descartes, Dios es el ente perfectísimo. Esto es por definición el ente que posee todas las perfecciones en su grado máximo. De la misma manera como uno, como digo, puede uno, no sé, considerar que lo que es un triángulo, bueno, es un polígono con 3 lados, ¿verdad? Eso es un triángulo, su esencia es lo que es un triángulo. Bueno, la idea sería, si un ente es perfectísimo y tiene todas las perfecciones en grado máximo, ¿podría carecer de la existencia? Bueno, la existencia es una perfección, pero un ente perfectísimo que careciese de la existencia no sería ente perfectísimo. Eso es. O sea, sería una contradicción que fuese un ente perfectísimo, ¿no? Muy discutido. Vicente pregunta si se basa en la fe en Dios. Bueno, no es conocimiento por fe, porque él tiene un argumento. Es más, tiene 3 argumentos para decir que Dios existe. Pero para Descartes, y valiese el punto de vista usual en todo el pensamiento occidental, hasta les diría siglo XIX. Siglo XIX cambia esto, pero en esta época todo el mundo más o menos pensaba lo mismo. No pensamos que Dios existe en virtud de una fe, ¿de acuerdo? No es porque hacemos confianza en lo que alguien nos ha dicho, sino porque pensamos que hay evidencia racional. Eso es lo que pensaba Descartes. Y ahí están toda la gente preguntando más por el argumento ontológico, pero no es el tema de este curso, así que no podemos seguir discutiendo el argumento ontológico. Pero Descartes tiene otros más, ¿de acuerdo? Tiene 2 argumentos más. Si ustedes ven las meditaciones metafísicas que lo pueden ver, pueden ustedes considerarlo. Quiero volver a una pregunta que había hecho Tomás Trincado. Dice Tomás, profesor, no entiendo el giro antirrealista. No es como solo confiar en que no hay un genio maligno o cosas de este tipo que no podemos decir seguramente. Ya, entonces la idea sería, bueno, pero el antirrealista debe tener algún argumento para esto. Sí, por supuesto. O sea, lo que te estoy diciendo yo es una, por decir así, una motivación, o sea, algo que lo inclina a pensar que las cosas sean así. Pero después esto requiere una defensa detallada. Y claro, los filósofos antirrealistas han tratado de desarrollar esa defensa detallada, ¿no? O sea, argumentos para posiciones antirrealistas de este estilo han habido un montón. Algunas en el siglo pasado, por ejemplo, que dependían de filosofía del lenguaje. Pero también para estos filósofos esto era una suerte de programa de investigación, ¿de acuerdo? O sea, no es que tuvieran el asunto perfectamente claro, era algo que prometía que sería el punto de vista adecuado para salir de este atolladero en que se encontraba el pensamiento. Yo creo que no funcionó para nada, digamos, esta cuestión. Pero en fin, pero el programa, digamos, el programa era conseguir salir del atolladero escéptico desarrollando esta concepción hasta donde pueda dar de sí. Bien, veo que Tomás Umaña dice el hecho de que Dios sea perfecto lo hace real. Ahora, yo estoy defendiendo el argumento de Descartes. Creo que ese argumento no funciona, pero se lo estaba comentando. Esta es una de las líneas de argumentaciones que Descartes desarrolla, y se llama, como os digo, un tipo de argumento que se llama argumento ontológico,
eh, que era conocido en la Edad Media, con una formulación que es diferente a la de Descartes, pero que coincide mucho, porque había sido propuesta por San Anselmo. En realidad él fue el que se le ocurrió esta forma de argumentación. San Anselmo era un tipo genial, digamos, un tipo que escribió muy poquito, pero todas las cosas que escribió eran todas absolutamente sorprendentes. Digamos. Una de estas fue esta. Y en la Edad Media, esto ya fue muy discutido. Entonces, ustedes pueden encontrar, no sé, Santo Tomás de Aquino, que critica el argumento de San Anselmo de una manera que es más o menos parecida a la forma en que Kant critica el argumento ontológico de Descartes. Es muy curioso, pero... Sí. Ok, señores, entonces vamos a tener que seguir adelante. Yo sé que esto a ustedes les apasiona, pero desgraciadamente tenemos que avanzar en estos temas, porque lo que corresponde que comencemos a ver ahora tiene que ver con el concepto de verdad. Esta va a ser la primera gran unidad que vamos a estar nosotros tratando y en la que vamos a dedicarle bastante tiempo. Entonces, lo que corresponde que hagamos ahora es que comencemos a tratar de comprender qué es la verdad. ¿Ven? Entonces suena así una cosa así, oh, vamos a saber qué es la verdad. Pero claro, esto suena más grandilocuente de lo que en realidad es, ¿de acuerdo? Cuando estamos intentando descubrir qué es la verdad, no queremos saber cuáles son todas las proposiciones que de hecho son verdaderas, ¿de acuerdo? O sea, cuando yo les digo vamos a descubrir qué es la verdad, a ustedes les va a sonar como vamos a descubrir todos los secretos del universo, vamos a saber toda la verdad acerca de las galaxias lejanas, vamos a saber si acaso hay vida alienígena. Sí, viejo, pero eso es saber si tal o cual proposición, por ejemplo la proposición de si acaso hay vida en galaxias lejanas, es verdadera o falsa, ¿de acuerdo? Eso es saber si una proposición es verdadera o falsa. Pero no es eso lo que nosotros vamos a estar considerando. Lo que vamos a estar considerando es si, en qué consiste el que una proposición, cualquier proposición, sea verdadera cuando es verdadera. O sea, vamos a ver, o vamos a estar considerando en qué consiste el hecho de que la proposición hay vida alienígena en la galaxia de Sirio es verdadera, si es que fuese verdadera. ¿Qué consistiría que eso fuese verdadero si es que fuese verdadero? ¿De acuerdo? Pero no es que nosotros vamos a saber que es verdadero o falsa, ¿de acuerdo? Lo cual sería lo mismo que descubrir si que hay vida en la galaxia de Sirio, ¿de acuerdo? O sea, cuando estamos preguntándonos por el concepto de verdad, la pregunta tiene que ver con en qué consiste que una proposición sea verdadera. Insisto, cualquier proposición, ¿no? Yo aquí voy a ocupar una variable para hablar de una proposición cualquiera, así como no sé, en matemática, en álgebra, ustedes consideran, bueno, ¿cuál es el valor de x que satisface esta función? ¿De acuerdo? Da lo mismo lo que sea x. Es una variable. ¿Bien? Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a suponer que p es una proposición cualquiera. Da lo mismo lo que sea p. Coloquen cualquier cosa ahí con p. Como, no sé, digamos, ¿no? Qué sé yo, los gatos son magníficos. O qué sé yo, o es de día. O es martes. O cualquier cosa, lo que ustedes se les ocurra. ¿Bien? El, 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 el punto entonces es en qué consiste el concepto de verdad. Y tampoco estamos nosotros considerando la cuestión de cómo es que uno puede llegar a saber si una proposición es verdadera o falsa. ¿De acuerdo? Eso también es un problema importante, naturalmente, un problema epistemológico. Si una proposición es verdadera, ¿cómo yo me entero que es verdadera? ¿Bien? Bueno, nosotros no vamos a estar considerando ese problema, ¿de acuerdo? Sino que estamos nosotros considerando una cuestión, si ustedes quieren, previa. Es en qué consiste que una proposición sea verdadera. ¿De acuerdo? Después, por decirlo así, vamos a ver ¿y cómo es que uno se entera de eso? Bueno, hay distintas formas en que uno se puede enterar de tal cosa. En fin, eso tiene que ver con epistemología general. Cuando vemos filosofía de la ciencia también vamos a estar viendo distintas maneras en que uno puede llegar a enterarse de que una proposición es verdadera o eventualmente de que sea falsa. ¿Okay? Otra aclaración importante. Cuando estamos nosotros considerando la naturaleza de la verdad, o sea, en qué consiste que una proposición sea verdadera,
aquello que determina o aquello en que consiste que una proposición sea verdadera. Y vuelvo a acordarle, estamos considerando en qué consiste que sea verdadera, no cómo es que llegamos a saber que es verdadera. También, por supuesto, un antifalista, como va más adelante, estas dos cosas piensa que son cosas que están intrínsecamente unidas, pero cuando estamos nosotros haciendo esta primera descripción, vamos a ser neutrales aquí entre los realistas y los antifalistas acerca de la verdad. Vamos a decir unas cuantas cosas muy generales acerca de la noción de verdad, que son aceptadas por todos los que están discutiendo aquí en este gran debate, y que tienen que ver con la noción de verdad en sí misma, si ustedes quieren, de una manera mínima. Bueno, vuelvo al tema de la verdad y la falsedad. Entonces, lo que vale respecto de la verdad vale respecto de la falsedad. O sea, son dos nociones, por decirlo así, hermanas. O son dos lados de la misma moneda, o como queramos llamarlo. O sea, la noción de verdad y la noción de falsedad son nociones que están intrínsecamente unidas entre sí. ¿Por qué? Porque una proposición que no es verdadera es falsa, ¿de acuerdo? O que si no es falsa es verdadera, ¿verdad? Entonces, lo que vale respecto de la verdad, vale también, si ustedes quieren, en negativo respecto de la falsedad. Y al revés también. ¿Esto por qué es importante? Porque hay veces en donde hay ciertas cosas, o mejor dicho, hay ciertas tesis tradicionales que vamos a ver más adelante, que claro, cuando uno las entiende, intenta entenderlas en positivo, se entienden poco, pero cuando uno las ve en negativo, sí se entienden. Entonces, puede haber, por lo menos, teóricamente, ciertas características de la noción de verdad que se hacen patentes cuando nosotros consideramos lo que sucede con la falsedad. Dado que algo vale para la falsedad, eso también tiene que valer para el caso de la verdad. Porque, como digo, la falsedad es el negativo de la verdad. Siguiendo esta metáfora del negativo, entonces como, claro, en fin, cuando también esto pasaba hace mucho tiempo, o sea, hace mucho tiempo la gente cuando sacaba fotos quedaba esto reflejado en un rollo, digamos, y del cual pues había que revelarlo, ¿de acuerdo? Eso pasaba hace mucho tiempo atrás, bien. Y ustedes no han tenido la experiencia de estas cosas, pero estas cosas pasaban, digamos, en tiempos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes tenían una cosa que era el negativo, ¿de acuerdo? El negativo se veía todo como al revés, digamos, ¿no? Las cosas que estaban oscuras se veían más claras, las que eran más claras se veían más oscuras, y después uno a partir del negativo sacaba la foto tal como uno la veía. Bueno, entonces hay que pensar de que, siguiendo esa analogía, como la falsedad es como el negativo de la verdad, ¿de acuerdo? Pero tiene, por decirlo así, contiene los mismos elementos esenciales, y por eso es que lo que estemos nosotros enunciando respecto de la verdad también va a valer respecto de la falsedad y viceversa, ¿okay? O sea, yo no voy a estar haciendo esto todo el tiempo, pero ustedes tienen que tenerlo en mente, que cuando estamos desarrollando una teoría de la verdad que dice que la verdad bla bla bla, bueno, si la verdad está concebida de esa manera, la falsedad también tiene que ser concebida de una cierta manera. Ok, ¿cuál es el... si estamos nosotros considerando ciertas tesis básicas acerca de la verdad, tesis o verdades o, en fin, en inglés se dice truism, o sea, algo así como verdades triviales, verdades que todo el mundo aceptaría sobre la verdad, y no importa qué posición de fondo tenga uno, si uno es realista sobre la verdad o antirrealista sobre la verdad, si uno piensa que la verdad es correspondencia, uno piensa que la verdad es coherencia, pero todos aquellos que estén considerando la naturaleza de la verdad van a estar de acuerdo en algunas cosas básicas. ¿Bien? Bueno, hay una tesis que es muy básica, que satisface la noción de verdad y que ha sido conocida como el principio de equivalencia, que es una equivalencia, naturalmente. ¿Bien? O sea, es un bicondicional. ¿Bien? ¿Y qué es un bicondicional? Que podemos formular del siguiente modo. Para una proposición P cualquiera, acuérdense que P es una variable, ¿bien? Que P es verdadera si solo si P. O sea, que, qué sé yo, si es verdadero que es de día, eso vale si solo si es de día.
El sí solo sí es un bicondicional, o sea, es un condicional que va en los dos sentidos. Por tanto, si P es verdadera, entonces P. Y si P, entonces P es verdadera. ¿De acuerdo? Las dos cosas juntas implican que el valor de verdad de lo que se encuentre en el lado izquierdo del bicondicional tiene que tener el mismo valor de verdad que lo que se encuentra en el lado derecho del bicondicional. En otras palabras, los términos que están unidos por un bicondicional o una equivalencia deben tener el mismo valor de verdad. De otra manera el bicondicional va a ser falso. Lo que estamos enunciando con el bicondicional o con la equivalencia es que si uno de los términos de la equivalencia es verdadero, el otro tiene que ser verdadero. Y si uno es falso, el otro tiene que ser falso. ¿De acuerdo? O sea que son verdaderos y falsos conjuntamente, ¿no? Y claro, se llama también esto bicondicional porque resulta de la conjunción de condicionales en los dos sentidos. Condicional que va del lado izquierdo al derecho y del derecho al izquierdo. Bueno, entonces el principio de equivalencia lo que enuncia es que vale un bicondicional para una proposición cualquiera que me enuncia que para una proposición, digo, P cualquiera, P es verdadera si solo si P. Que si la nieve es blanca es verdadera, eso vale si solo si la nieve es blanca. Javier Pastener pregunta un ejemplo donde la bicondicionalidad sea falsa. O sea, si lo tratamos con la noción de verdad, no hay contraejemplos, porque es necesariamente verdadera, ¿de acuerdo? O sea, no hay ningún caso en donde una proposición P sea verdadera y sin embargo no sea el caso que P, ¿no? No pasa tal cosa. O algún caso en donde P sea el caso y sin embargo no sea el caso que P es verdadero. ¿Bien? Si estamos diciendo que es una verdad básica, de una tesis básica acerca de la verdad, es porque eso vale de manera necesaria. Ahora, un bicondicional falso, hay montones de ejemplos. O sea, yo puedo formular oraciones de bicondicionales falsas, en fin, hay infinitas posibles. Yo puedo decirte, no sé, hoy día es martes, ¿no es cierto? Entonces puedo decir, hoy es miércoles, si solo si es de día. Bueno, es falso que sea miércoles porque es martes y es de día, efectivamente. Entonces tengo un bicondicional, entonces estoy diciendo que la proposición es miércoles, vale si solo si es de día. Obviamente que es falso, porque es de día es verdadero y el miércoles es falso, ¿de acuerdo? O si yo les digo, no sé, la luna está hecha de queso camembert, si solo si Colo Colo es un equipo de fútbol. Falso, naturalmente. ¿De acuerdo? Porque Colo Colo es un equipo de fútbol y la luna no está hecha de queso camembert, ¿no? O sea, un bicondicional va a ser falso siempre que los valores de verdad difieran entre sí. Lo que se enuncia con un bicondicional es que los valores de verdad están correlacionados. Si son verdaderos uno de ellos, el otro tiene que ser verdadero. Si uno es falso, el otro tiene que ser falso. O sea, el principio de equivalencia es un principio que, si ustedes lo consideran, parece súper trivial, digamos, ¿no? O sea, estamos diciendo, mira, si es Marte es verdadero, si solo si es Marte. ¿De qué nos informa eso? ¿Qué aprendemos nosotros cuando aprendemos tal cosa? Nicolás Mesa pregunta si un bicondicional tiene que tener los dos lados verdaderos para ser verdadera. Los dos lados verdaderos o los dos lados falsos. Lo que no puede pasar es que uno sea verdadero y el otro sea falso. Pero también un bicondicional resulta verdadero cuando tiene los dos lados falsos. ¿Bien? Ok, entonces el principio de equivalencia es un principio básico que satisface el concepto de verdad. Es un principio, además, que resulta neutral para todas las partes que están en discusión acerca de la naturaleza de la verdad. O sea, no importa qué tipo de teoría esté defendiendo un filósofo acerca del concepto de verdad, lo mínimo que va a aceptar es que la verdad satisface el principio de equivalencia. Pues les voy a contar algunas posiciones que se llaman minimalistas, que dicen que esto es todo lo que hay que decir sobre la verdad, que no hay nada más que decir sobre la verdad, no hay ninguna discusión acerca de si la verdad es correspondencia, coherencia, ninguna de esas cuestiones.
lo mínimo, mínimo, mínimo que queremos quedarnos es esto y eso basta. ¿Bien? Yo no voy a sostener una cosa así, digamos. Pero lo que sí está claro es que esto es un contenido mínimo, ¿de acuerdo? O sea que es neutral entre todas las partes en disputa. Bien, entonces, pensemos un poquito en qué es lo que estamos enunciando cuando uno enuncia esta equivalencia. Porque aunque parece extremadamente trivial, o sea, quiero decir, tan trivial que es una cosa casi que uno va a dejar a un lado diciendo, ya bien, pero eso todo el mundo lo sabe, digamos, eso es obvio, digamos, ¿no? Sin embargo, es un principio que tiene más contenido del que uno pudiese sospechar inicialmente. Pensemos un poco. Lo que estamos conectando en virtud de la equivalencia no es lo mismo. Si ustedes se fijan en el lado izquierdo del bicondicional, tenemos que P es verdadero para una proposición P cualquiera. Lo que tenemos en el lado derecho del bicondicional es P. Entonces, no es lo mismo lo que estamos enunciando en el lado derecho y en el lado izquierdo de la equivalencia. En el lado izquierdo de la equivalencia, nosotros lo que estamos enunciando es que una proposición es verdadera. O sea, si estamos hablando acerca de una proposición de la cual decimos o a la cual le atribuimos ser verdadera. Cuando vamos al lado derecho, no estamos hablando de una proposición. El lado derecho no está enunciando nada sobre una proposición. Está enunciando algo acerca del mundo. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, pensemos el principio de equivalencia para la proposición Misifus es un gato. Bueno, el principio de equivalencia para la proposición Misifus es un gato es Misifus es un gato es verdadero si solo si Misifus es un gato, ¿no es cierto? Eso es lo que resulta si yo sustituyo P por Misifus es un gato. Entonces, en el lado izquierdo, yo estoy enunciando algo acerca de la proposición Misifus es un gato. Estoy diciendo la proposición Misifus es un gato es verdadera. ¿De acuerdo? Esto hablo sobre la proposición. Le estoy diciendo algo sobre esa proposición. Lo que sucede, en cambio, en el lado derecho del bicondicional, donde tengo Misifus es un gato, es que estoy enunciando algo no acerca de una proposición. Yo no estoy hablando de ninguna proposición. Estoy hablando de Misifus, ¿de acuerdo? Estoy predicando de Misifus, que es un gato, ¿de acuerdo? Entonces, el principio de equivalencia lo que está estableciendo es una relación entre hechos o situaciones o estados de cosas o como queramos llamarlo del mundo, como que Misifus es un gato, como que es de día o cualquier cosa, que es lo que yo enuncio, digamos, cuando digo cualquiera de estas cosas, y estoy correlacionando eso con ciertas características que tienen proposiciones, que por supuesto después están enunciando cosas acerca del mundo, pero yo en el lado izquierdo de la equivalencia estoy enunciando verdad o falsedad acerca de proposiciones que eventualmente después hablan sobre el mundo. Lo que tengo en el lado derecho, en cambio, son enunciaciones acerca del mundo directamente. Entonces, vuelvo al ejemplo, ¿no? Tengo la equivalencia que Misifus es la proposición Misifus es un gato es verdadera si solo si Misifus es un gato. Por una parte, tengo yo la atribución de verdad o falsedad, la atribución de verdad o falsedad a proposiciones, y por otro lado tenemos atribuciones acerca del mundo. Bien, bueno, estamos ya más o menos en la hora, pero dejo esto enunciado y lo retomamos el próximo jueves. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que está aquí establecido que hay esa correlación entre, si ustedes quieren, verdad y cómo son las cosas de la realidad. Si una proposición es verdadera, las cosas en el mundo deben ser
como la proposición dice que son. Si es verdad que Misifus es un gato, la validad tiene que ser tal que Misifus es un gato, ¿de acuerdo? Al revés, si Misifus es un gato, es realmente un gato, entonces la proposición que enuncia que Misifus es un gato tiene que ser verdadera. ¿Ok? Bien, vamos a quedar aquí y continuaremos el día jueves. Lo que estoy comenzando a explicar ahora. Perdón, Agustín Bunster pregunta si se están subiendo las clases grabadas. Uno, quedan en la plataforma Canvas, quedan en Zoom. Pero además de eso, yo le subo después el video a YouTube y también queda disponible ahí. Ustedes lo pueden ver también en el canal de YouTube. Y yo les coloco una notificación, un anuncio con el link a la sesión de... Pero pueden verlo como ustedes quieran. Si pueden verlo en Zoom o pueden verlo en YouTube, como ustedes prefieran. Las presentaciones en PowerPoint que estaba ocupando se las coloco como un adjunto a el anuncio del sitio en YouTube, así que también lo tienen ahí disponible. Así que ocupen lo que ustedes quieran, digamos, pero están disponibles todas. Bien, señores, vamos a quedar entonces aquí y eso sería. Hasta luego.